Hola amigos, celebramos hoy el domingo 16º del tiempo ordinario y el evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 6 versículos del 30 al 34. Estoy grabando el video de hoy desde la granja de San Ildefonso en Segovia y el evangelio de este día nos cuenta cómo los discípulos, después de que realizaron una misión a la cual Jesús les había mandado, ahora regresan para contarles lo que han realizado y también para ponerle presente los resultados que han obtenido durante esta misión. Y es que los discípulos se presentan delante de Jesús porque la misión nunca es nuestra, sino que es del Maestro que nos envía y nosotros somos sus instrumentos. Una vez que Jesús los recibe con alegría, los invita también a descansar en un lugar tranquilo. Pero también nos cuenta el Evangelio que surge un imprevisto porque había mucha gente que estaba como oveja que no tiene pastor. Y Jesús decide posponer el descanso para dedicarse a servir a aquellas personas que lo necesitan en ese momento preciso. Hoy también, hermanos, Jesús nos invita a descansar en su corazón. Recordemos aquellas palabras hermosas del Evangelio de Mateo que nos dicen: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. El Evangelio de hoy nos recuerda que la confianza en Jesús descansa nuestros corazones, que podemos confiar plenamente en Él. También a nosotros, como en el Evangelio, nos sorprende siempre la realidad. Es decir, la vida cotidiana siempre tiene sus quehaceres. Tenemos responsabilidades que atender y, como le pasó a Jesús y a los discípulos, también surge entre nosotros imprevistos que tenemos que atender y darle respuesta en el momento. Hoy nos podemos preguntar cómo reaccionamos nosotros ante los imprevistos de la vida, incluso ante los planes de Dios cuando no coinciden con nuestra voluntad o con lo que nosotros hemos tenido planeado. Hoy pregúntate, ante los imprevistos, ante las cosas que el Señor nos presenta cada día, ante aquellas cosas que la vida nos pone porque no hay más remedio, ¿cómo reaccionamos? ¿Con paz? ¿O por el contrario reaccionamos contrariados ante aquellas cosas que nos parecen distintas a nuestros planes? Hoy pregúntate cómo puedes vivir tu vida sin miedo, sin estrés y sin ansiedades ante lo que viene en el presente y en el futuro. Recordemos que el gran mal de nuestra sociedad en estos tiempos es el estrés, porque queremos hacer muchas cosas en poco tiempo y la vida muchas veces pues no nos permite hacer como queremos. Por eso el Señor cambiará tu vida si se lo permites. En este sentido, el Señor nos invita a reflexionar sobre varios puntos que nos ayudarán para llevar una vida tranquila y sin tanto ajetreo, confiando en el Señor Todopoderoso. La primera invitación que el Señor te hace en este día a partir del Evangelio es que confíes. ¿Por qué tenemos que confiar en el Señor absolutamente? Porque no todas las cosas dependen de nosotros y las circunstancias muchas veces nos abruman. Dejemos que el Señor actúe y que nos ayude en lo posible. Una segunda cosa muy importante que te recomienda el Señor es que entregues. Entrégale al Señor tu vida, tu familia, tus planes y todas las cosas que realices, porque a fin de cuentas el dueño de nuestra vida y el que permite que hagamos cada cosa es el Señor. Como dice la palabra, ni una hoja de un árbol se cae sin que Él lo permita. Tercer dato importante, ofrece. Es decir, aquellas cosas que te cuestan, ofréceselas al Señor, como pueden ser las enfermedades, las dificultades, las preocupaciones, los defectos, aquellas cosas que quieres cambiar y que te cuestan, ofrécelas al Señor por tu salvación y la salvación de los que viven junto a ti. Cuarta cosa, el Señor nos invita hoy también a descansar. No todo en la vida puede ser trabajo. Tenemos que buscar momentos y maneras para el descanso. No necesariamente tenemos que irnos a la playa o gastar mucho dinero en esto, sino que simplemente buscar momentos y espacios de tranquilidad, y si son junto al Señor, mucho mejor. Porque el Evangelio de hoy nos recuerda precisamente que los discípulos descansaron yéndose junto al Señor. Quinta cosa que nos pide también el Evangelio de hoy, que le pidamos al Señor un corazón misericordioso como el de Él. ¿Por qué?
Pues como le pasó a Jesús en la lectura del Evangelio de hoy, en la vida surgen muchos imprevistos y tenemos planes que a veces tenemos que romper o cambiar para poder ayudar a otras personas. Pues teniendo un corazón misericordioso como el de Jesús, que Él lo concede por su gracia, podemos nosotros también asumir, no con fastidio ni con rabia, sino con paz y con entrega y con satisfacción, el poder servir a nuestros hermanos en un momento oportuno y cambiar nuestros planes para realizar una obra buena en favor de nuestros hermanos, en favor de Cristo y del Evangelio. Bueno amigos, ha sido un gusto estar con ustedes compartiendo como siempre el don de la fe, la alegría de compartir el Evangelio, y pido al Señor que les aumente la fe, la esperanza y la caridad para seguir adelante y encontrar en el corazón de Jesús nuestro consuelo y nuestro descanso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.